Un gran saludo a cada uno de ustedes. Nuevamente vamos a dar inicio a lo que es las citas bibliográficas. En este caso, el día de hoy vamos a ver lo que son las citas bibliográficas indirectas, conocido como las parafraseadas. Las citas indirectas o parafraseadas son aquellas que cuando tomamos una idea de un autor, de una fuente X, pero al momento de redactar el trabajo académico, lo realizamos con nuestras propias palabras, es decir, no transcribimos, es decir, no copiamos textualmente, sino lo redactamos con nuestras palabras, ¿ya? Pero tomamos en cuenta la idea de un autor, ¿sí? Puede ser un dato, puede ser una, no sé, una información, ¿sí? En todo caso, si es que hiciéramos eso, igual tenemos que dar a conocer la fuente del cual hemos obtenido esa información. A eso se denomina lo que son la cita directa o la cita parafraseada, ¿de acuerdo? Ahora, en una cita directa, o perdón, indirecta o parafraseada, de la misma forma que una cita textual se deben incluir datos del autor como el apellido, el año de la publicación y el número de página del cual se obtiene esa información, ¿ya? Tomando en cuenta que los tres datos son los mismos que hemos tomado en cuenta el día de ayer con las citas textuales directas, ¿no? Ahora, también al hacer una cita parafraseada, podemos resaltar al autor o simplemente resaltar la frase, ¿no? Es decir, la idea principal del autor que estamos tomando en cuenta para la redacción. Ahora, en este ejemplo vamos a ver que estamos resaltando al autor, ¿de acuerdo? Entonces, el ejemplo dice, según Hernández, coma, Fernández y Baptista, y aquí viene entre paréntesis el año y el número de página, ¿sí? Y toda esta redacción está en base a este texto, en base a estos autores, pero lo estoy redactando con mis propias palabras, ¿de acuerdo? Eso es una cita parafraseada. Por lo tanto, una cita parafraseada obviamente no va a tener comillas porque no es una traducción literal, ¿ya? O perdón, una transcripción literal, ¿sí? Entonces, por eso no utilizamos las comillas, ¿ya? Eso sería la primera forma, ¿no? Resaltando al autor. La segunda forma es resaltando solamente la frase o la idea del autor, pero dando a conocer igual la fuente. En este caso tenemos este ejemplo, ¿sí? Que es lo mismo, ¿sí? Los investigadores organizan su investigación mediante la formulación y definición de un problema de investigación. Esto los ayuda a enfocarse en el proceso de investigación para que puedan sacar conclusiones que reflejen el mundo real de la mejor manera posible. Y entre paréntesis, la fuente del cual he obtenido la idea principal, ¿no? Hernández, Fernández y Bautista 2010, página 35. ¿Ya? Entonces, esas son las dos formas de desarrollar una cita textual, en este caso parafraseada, ¿sí? Entonces, para que no se olviden, una cita parafraseada es cuando tomamos una idea de una fuente X, ¿sí? Y lo redactamos con nuestras propias palabras, ¿ya? Entonces, eso sería las citas parafraseadas o conocidas como las indirectas, ¿ya? Entonces, debajo de este video también estoy dejando la tarea para que puedan desarrollar la misma y poder enviar, ¿no? A través de ese enlace. Les agradezco por su atención. Nos vemos en el siguiente video.